Salvador. Desde El Salvador. Ahora que vamos a hablar con una gente del Salvador. Pero qué interesante. ¿Y usted es dominicano? Para servirle, mi hermano. ¿Cuántos años tiene en El Salvador? Un fiel oyente y seguidor desde cuando ustedes vienen de la anterior emisora. Gracias. Midón, ¿cuántos años usted tiene en El Salvador? Yo tengo 30 años. Pues Wow. él puede Pero testimoniar espérese, delante y después. pero espérese. Antes y después de ¿Cuál Bukele. es su nombre? Excúsenos porque usted no ha llamado para una intervención, pero nosotros Va a ser nuestro primer invitado vamos a del día. aprovechar para entrevistarlo, si usted no lo permite. Con mucho gusto. Nosotros nos gustaría que usted nos edifique, tanto a nosotros como a toda la gente que nos sintoniza, de la realidad de El Salvador. Usted tiene 30 años allá, o sea que usted vivió la etapa previo a Bukele y la etapa después de Bukele. ¿Qué tan diferente es y qué tan cierto es todo lo que sale desde El Salvador del cambio de paradigma que ha representado Nayib Bukele allá? Muy bien, muy buena su pregunta. Mire, en primer lugar, por el chat, a la señora Caminero, ella externó una expresión de que Bukele era un populista. Por lo del Licey, que se puso a darle view al Licey, pero no se lo tome tan a pecho ni personal. Usted entenderá que como extranjero tengo que ser, dentro de las normas migratorias de El Salvador, los extranjeros no tenemos derecho a hablar de política, porque eso está contemplado dentro de las leyes migratorias y la Constitución de la República. Oye, qué interesante. Entonces, eso se respeta porque eso automáticamente lo pone en una vía de deportación en 72 horas. Eso es por ley. Entonces, El Salvador, como ustedes entenderán, viene de una tradición agrícola de dos rubros, del café y del jeneque. La zona, lo que para nosotros sería el Cibao, entiéndase la parte de La Vega, Santiago, Mao, la zona cafetalera. Y lo que es Higüey era la zona del Jenequén. ¿Y qué es el Jenequén? Que el Jenequén era lo que se hace el saco anterior, que usted recuerda, que estaba para saco ahí en la Máximo Gómez, la fábrica de saco en la época de Trujillo. Entonces es la materia prima que se usa, que es la misma agave que se usa para fabricar la tequila. El maguey, es correcto, es familia del maguey. Sí. Entonces, es en la época, esos fueron rubros que fueron tradicionalmente propiedad de la famosa 11 familias del feudalismo que se vivía en El Salvador, donde 11 familias gobernaban en una pirámide económica. El vértice superior estaba gobernado por ellos y la base de la pirámide era el resto de la población. Fue caminando, vino la transición, llegaron los temas después de la Segunda Guerra Mundial, delante de eso el tema de Farabundo Martí, para el caso de El Salvador, llega para Nicaragua el tema de Sandino, etcétera, etcétera. Viene después entonces el tema de la Guerra Fría post Segunda Guerra Mundial. Entonces se quiso usar como un punto de pivote a Cuba para poder introducir desde la Unión Soviética el comunismo hacia el continente. Ya con la muerte de Trujillo, Kennedy en el año de 1961 dejó muy claro que Estados Unidos no iba a permitir otra Cuba en América. Pero ¿qué pasa? La Unión Soviética vía Cuba introdujo en la región 250.000 AK-47. Y eso produjo movimientos revolucionarios de izquierda contra las autoridades en los países de fundamentalmente Nicaragua contra los Somoza, y en El Salvador se enfrentaron el Ejército Nacional contra el movimiento Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es lo que llaman el FMLN. Y aquí, en el caso de Guatemala,
se produjeron movimientos guerrilleros de montaña en el interior. O sea, la ciudad de Guatemala no sufrió absolutamente. Y desde Honduras, Estados Unidos montó los famosos contras, que ustedes lo recuerdan, donde hoy del norte, con las ventas aquellas, para la compra de armas, y se arma todo, y se traslada entonces a este escenario centroamericano el tema de los intereses de Occidente con los intereses de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué pasa? La oligarquía salvadoreña toda una vida vivió de privilegios y se fue incrementando, y eso provocó, en el caso cuando arrecharon los conflictos armados, de que muchos salvadoreños por vía terrestre huyeron hacia Estados Unidos, Canadá, y en el caso particular transoceánico, Australia le dio albergue, así como algunos países europeos, como el caso de Suecia, Italia, España, al extremo tal que hoy en día El Salvador, para muchos países de Europa, no necesita visa. ¿Qué pasa? Que con la firma de la paz en el año de 1992, con Cristiani a la cabeza, representando la derecha, se da la situación de que se forman los partidos políticos. Y ahí el coronel Dawison, que ustedes bien lo mencionan, que estuvo involucrado en la muerte de Monseñor Romero y Arnulfo Romero. Entonces, a Arnulfo Romero, es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que se da la situación de que entonces se provoca lo que se llama una participación partidaria en política, donde el frente se declara con Chafí Handal a la cabeza como comunista, donde sus aliados fueron Fidel Castro por un lado, después salen sus famosos cabeza caliente, como yo le llamo, de Venezuela, por un lado Hugo Chávez, por Ecuador sale Correa, en Bolivia sale Evo Morales, en Nicaragua hubo una traición de la revolución sandinista. Daniel Ortega tuvo de vuelta. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El Salvador vivió bajo una zozobra, Estados Unidos, con esa migración ilegal, que es la que nosotros estamos sufriendo, de los haitianos, comienza a deportar desde Los Ángeles, Houston y Washington, todos esos malandrines indocumentados que comenzaron a traficar con droga, que son los que se convierten en la Mara 13 y la Mara 18. Y esos muchachos que se entrenaron comienzan a delinquir en El Salvador y comienza la seguridad del país ya de post firma del 92, ya a arreciarse en el año 96. Son los inicios, es la punta del iceberg de la delincuencia. Y en ese momento era una delincuencia de ratería, pero una ratería que, igual que todos nuestros países, que hay barrio caliente. Pero comenzó un momento que esa ratería se constituyó en una empresa tal que se constituyó como si fuera la mafia italiana, donde había gerente general, gerente financiero, gerente de logística, de organización, y donde se involucró el sector político, militar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién sufrió eso? ¿Lo sufren los ricos o los pobres? No, los pobres. Lo sufren los pobres. Porque los ricos tenían o tienen la capacidad de contratar seguridad privada al extremo tal que el número de efectivos militares de los cuerpos castrenses era inferior al número, como decimos en Dominicana, en lenguaje capitaleño, de guachimanes, era mayor que el número de efectivos militares castrenses del ejército y la policía, entiéndase, incluido la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional. Entonces eso se vivió durante muchos años y fueron muchos los privilegios de la derecha con Arena, que Alianza Republicana Nacionalista, que fue el partido que fundó Dawison, que fue el famoso coronel que estuvo al frente de todos los desórdenes que ustedes oyeron, del mozote,
en Morazán, que eso está frontera con Honduras, al nordeste, como si fuera Samaná, geográficamente hablando. Y ahí comienza todo el revuelto. Pero ¿quién comienza a sufrir los efectos de esa delincuencia? Los pobres. Las muchachas domésticas, aquí la figura es que se van cada 15 días a su casa, cogen su guagua y se tienen que entrar en su parte íntima en preservativo. El dinero, tenían que entrarlo ahí para no fueran asaltadas, y aún así ya le habían cogido la técnica, le ponían un cuchillo, le metían la mano en su parte íntima y le robaban, y las que se resistían la cuchillaban, las mataban, las violaban, y esa gente comenzaron a tatuarse y comenzó entonces el reclutamiento de esos jóvenes niños que, si ustedes ven una película la filmó un francés, de eso está en video, ustedes lo llegaron a ver en Dominicana, que al francés lo mataron las maras acusándolo de que lo había denunciado ante las autoridades, porque esta gente vivían como los judíos y como los topos, de día dormían y de noche salían a delinquir. Entonces esta gente comienza y era invivible, entonces uno se convirtió en un preso de confianza dentro de su casa, donde usted salía a llevar a los muchachos al colegio, al trabajo, a la farmacia, al supermercado. Comenzó a proliferar los delivery, y entonces usted todo lo pedía por delivery, se modernizó la banca y todo banca en línea. Y todo el mundo encerrado, y las zonas exclusivas, que a las 6 de la tarde eran desiertos, ya no había un ser humano en la calle, y quien sufrió las embestidas de la delincuencia realmente fue la clase pobre totalmente. Entonces, ¿qué pasa? La gente se cansó y comenzó esa migración masiva hacia los Estados Unidos, porque la gente desesperada, sin vamos a decir, no sin protección, sino que ya no había nada que hacer, porque se convirtió en incontrolable totalmente. Y ahí comienza entonces ya la gente desesperada, y Bukele no es un outsider, como lo mencionan a estos que llegan de afuera. Bukele comienza a participar en política. Sí, él era alcalde. Del frente. Ramondo Martín. Sí. Entonces él tuvo un periodo como alcalde, hizo una buena gestión, transformó esa comunidad, salió con una auditoría cuadradita. Él era hijo de una gente de familia, de historia empresarial allá. Le explico. Sí. Él viene de un empresario, Ajá. vamos a decir, no millonario, No. pero sí una persona acomodada, trabajadora, empresario, pero no millonario. Ok. El cual mandó a sus hijos a estudiar, los educó, y ahí empieza toda su historia. Y el señor tiene algo interesante, tiene buena formación de hogar, tiene buena formación cristiana, a pesar de ser árabe, es cristiano, no es musulmán, y tiene su familia. Entonces él sufrió y vio lo que estaba sufriendo su pueblo, y él dijo: yo voy a tratar de participar en política. Formó un nuevo partido, nuevas ideas, muchos adeptos, saca, que está preso. Antonio Saca, el que era presidente. El que fue presidente. Antonio Saca González. Partido, ese mismo. Está preso ya. Entonces él forma un partido, todavía sigue preso. Entonces, este señor... Mauricio Funes después lo sustituye. Ese está huyendo. Ah, está huyendo Mauricio Funes. Está buscando. Sí, ese tiene asunto. Y Salvador Sánchez Serén fue el último, antes de Bukele. Lo mismo. Ese, mire, oiga. ¿Está corriendo? Funes está huyendo y no puede salir de Nicaragua. Si sale, lo cogen preso. Y Sánchez Serén se nacionalizó nicaragüense. Del desastre económico en que embargaron el país. Toda la inversión extranjera se fue, porque el grado de inseguridad... Coño, esto ha sido histórico. Yo he vuelto a las aulas hoy. De que el frente negoció con las pandillas y le daba dinero, le entraba prostituta,
plasma, Ya tú aire sabes. acondicionado. Eso fue un desastre. Hermano, Entonces el pueblo veía todo esto. Dígame usted. yo quiero agradecerle por Nosotros esa preguntamos cátedra que ahora, usted nos ha dado. Ahora, la ¿a qué transformación. usted fue de aquí a El Salvador hace 30 años? ¿A qué se Es dedica? un hombre formado, ¿eh? Sí, su Bueno. familia es salvadoreña, sus hijos Yo soy dominicano de San Carlos. de San Y Carlos. soy el único dominicano de la industria farmacéutica que ha llegado a la posición de gerencia general de lo que ustedes en Dominicana conocen como laboratorio Rowe. Rowe. Ah, pero Mire, interesante. Yo le quiero hacer una pregunta. Sí, sí, Nilda. ¿Y qué usted le diría, usted que ha vivido esa historia de 30 años, a esa gente que critica ese gobierno de Bukele que ha puesto a Dios por encima de todas las cosas, que ha instaurado ese mismo tema del respeto a los valores y a los principios, y que ha sido mano dura con las maras? Y que hay mucha gente que dice, no, que los derechos humanos, Que es un y pichón que de cómo es dictador. posible, que es un dictador. ¿Qué usted le dice? ¿Qué mensaje usted le manda a toda esa gente que habla disparates? Eso es una demagogia, igual que en República Dominicana financiada por las ONG. Es la misma figura. Lo que acaba de decir Elvis en su comentario en relación a los haitianos, de que el 25% de los crímenes registrados durante el 2024 fue por extranjeros haitianos. Cuando se arma esta reyerta en El Salvador, de que Bukele se decide a meterle el pico con esa voluntad política y ese amor por la patria, a Bukele se criticó, pero fue una provocación de que en un fin de semana fueron 63 salvadoreños del pueblo de abajo, como dicen ustedes, de a pie, que mataron. Y esos señores de los derechos humanos no se aparecieron ni en pintura. Y cuando van a reclamarle a Bukele las acciones de enfrentamiento, eso es lo que dieron los de la pandilla. Que si Bukele le ponía la mano a uno, iban a prender a El Salvador por los 4 costados. Y Bukele le dijo, bueno, no hay problema, vamos a prenderlo. Y se ponen de tú a tú. Y ahí están los resultados. Hermano, repetir, antes que espérate, nada, reiterar su pregunta. nombre. Sí, y una Yo necesito preguntita. que usted me busque por Instagram, Elvin Castillo N, Sí. y me envíe un mensaje o algo porque necesitamos el contacto suyo. Corresponsal en El Salvador. Yo quiero una pregunta para usted. Y quiero que... Mucho gusto, Alfredo. Sí. Las transformaciones tangibles, salud, seguridad, educación, infraestructura, turismo. ¿Qué ha pasado allí? Bien. Bueno, mire, en la parte, le voy a hacer primero un brief rápido, Sí. pasado inmediato, de la presencia de los comunistas. Los comunistas provocaron una fuga de capital. Eso fue insoportable. El empleo se fue a casa del carajo, la principal de las empresas, la Maquila se fue Maseca, Electra y todas esas empresas multinacionales que podían fácilmente movilizarse a otros países, no dejaron de hacerlo. Eso es en el sector empresarial industrial. En la parte de educación, Sí. el sistema escolar, igual que nuestro, los locales, se daban clases abajo de mata de mango también. Las condiciones paupérrimas, cero agua potable, cero condiciones sanitarias, sistema de vacunas mediocre, la salud pública mejor que la nuestra, sin ese sistema de las ARS, porque eso intentó hacerse en el año de 1980, cuando quisieron tomar como modelo chileno y colombiano de las AFP y la ARS, y el Colegio Médico Salvadoreño se opuso a que las ARS funcionaran en El Salvador, entendiendo que tanto Colombia como Chile había sido un fracaso ese modelo de salud. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene los recursos para sostener, en el caso de El Salvador, en ese momento, una población de 6 millones en 19.000 kilómetros cuadrados,
y 2 más en Estados Unidos, porque los Estados Unidos son los que, igual que Dominicana, la famosa diáspora, son los que mantienen a su gente pobre en los campos, porque El Salvador, a diferencia nuestra, nosotros, señores, no sabemos el país que tenemos. Nosotros somos ricos. Papá Dios nos hizo ricos a nosotros. Y es tan así que decía mi madre en vida, que mi madre fue fundadora del 14 de junio, después pasó el PRD, y después dejó la política y se metió a los mormones, entendiendo de que el hombre ya no era la solución a los problemas. Y se metió a la espiritualidad y duró casi 40 años y fue de los pioneros fundadora de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ese templo que ustedes han visto en la Bolívar, mi mamá fue de la que trabajaba en ese templo de una manera gratuita hasta que falleció hace 11 años. Panorama FM 96.9